Saludos y bienvenidos a Día a Día. Comenzamos la semana y lo hacemos con alegría, entusiasmo, ilusión, ¿no? Y con ganas, que es lo que hay que ponerle al principio de la semana. Pues bien, como casi todos los lunes yo voy a hablar de medicina bucal. Para ello, pues por supuesto yo cuento con el mejor de los catedráticos, con Ambrosio Bermejo, que está con nosotros y viene a hablarnos de la respiración nasal, que es algo que ya es un capítulo de la respiración que ya veníamos hablando en entrevistas anteriores. Quédense con este nombre, hipoxia. ¿Qué es eso? ¿Quieren descubrirlo? Pues le damos la bienvenida a Ambrosio. Ambrosio, bienvenido. Miriam, es un placer estar contigo, estar con todos ustedes y efectivamente hoy vamos a hablar de la segunda parte de la respiración nasal. El último día hablábamos de la importancia que tiene la respiración nasal y hablábamos sobre todo de los defectos, los problemas que crea lo contrario, respirar por la boca. Tenemos que respirar por la nariz. Y decíamos, bueno, el paladar se va formando gracias a que la lengua se pega a él. Y si ampliamos un poco la imagen, podemos ver este modelo importante. La lengua debe estar pegada al paladar. Y si está pegada al paladar, es porque estamos respirando por la nariz, no por la boca. Al estar la lengua pegada al paladar, el paladar se va conformando, su forma, el arco palatino, se forma gracias a la presión, al contacto de la lengua, del dorso de la lengua, con ese paladar. Si esto no sucede, si empezamos a respirar por la boca, la lengua se tiene que separar del paladar. Claro, entonces para que pase el aire. El paladar se ojiva, se deforma, se hunde y los dientes de arriba no casan bien, no articulan bien con los dientes de abajo. Esto es. Y Ambrosio nos decía el último día, acuérdate, pues cuáles eran los problemas que en la boca, las deformidades, etcétera, etcétera. Los más comunes. Bien, y la cara, también la cara se transforma. Hay una atrofia del tercio medio de la cara y una hipertrofia del tercio inferior de la cara. Y hoy, precisamente, lo que vamos a hablar es de las consecuencias a nivel general, a nivel de enfermedades que produce el hecho de respirar por la boca. No nos oxigenamos bien. Si respiramos por la boca, no llega el aire en condiciones de cantidad y calidad al pulmón suficientemente. Luego hablaremos de esto. De esto, sí, ahora, de la hipoxia y las causas que he dicho, quédense con ese nombre. Exacto, hipoxia es la falta de oxígeno en la sangre. La sangre necesita oxígeno para llevárselo a las neuronas, a las células. Es muy fácil. Ahora vamos a hablar de la importancia que tiene respirar, ¿no?, para el organismo. Sí, vamos a hablar un poco de fisiología. ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Por qué es tan necesario el oxígeno? A ver, lo primero que hacemos cuando venimos a este mundo, en el parto, lo primero que hacemos es respirar, que el niño tiene que respirar, porque si no respira se muere. Es lo primero que tiene que hacer, porque hasta ese momento él estaba incorporando a su sangre oxígeno de la madre a través de la placenta. Era la madre la que respiraba y a través de la placenta el niño va tomando tranquilamente el oxígeno, pero una vez que se produce el parto, cambia absolutamente el sistema. El niño ya no puede tomar de la placenta el oxígeno y tiene que respirar. Y tiene que utilizar sus pulmones. Exacto, y entonces por primera vez el aire entra en sus pulmones y ese oxígeno que está en el aire pasará a su sangre y de su sangre pasará a sus células. Y yo tengo en la mano una célula, una neurona. Pero bueno, células, pues tenemos 70 billones, billones con B, 70 billones de células que necesitan oxígeno. Miren, aquí tengo una arteria, un capilar de una arteria, pero la neurona necesita oxígeno, es lo primero que necesita. Y también necesitará alimentarse, necesita glucosa. Pero lo primero es oxígeno, y sin oxígeno, ¿saben ustedes cuánto tarda una neurona en morir? ¿Es rápido? 5 minutos. En 5 minutos una neurona menos.
una neurona menos y varias neuronas menos. Cuando se produce una embolia cerebral, el problema es que hay que actuar inmediatamente porque mueren neuronas. Si tiene que llegar el oxígeno, hay que desobstruir aquello lo antes posible. Bien. Entonces hacer apnea no debe ser tan bueno. Hacer apnea, bueno, hacer apnea como deporte, a mí me encanta hacer buceo en apnea. Pero yo no estoy 5 minutos, hay gente que dura 10 minutos en apnea. Eso no es bueno. Entrenándose. Yo creo que no es bueno. Mira, yo nunca he llegado ahí. Me encanta bucear en apnea. También buceo con botellas, pero en apnea me gusta muchísimo porque siento un aire de libertad. Bueno, estamos aquí en las células, la que sea, la neurona más, cualquier célula del hígado, de la piel, necesita el oxígeno y lo necesita porque si no se muere. Así que más que alimentación, más que el agua, más que todo es el oxígeno. ¿Y saben ustedes por qué llega el oxígeno aquí? Porque se transporta por unas células. Miren, este vaso que tengo aquí, que este es una arteria, es un capilar arterial, lo vamos a multiplicar, lo vamos a ver en grande. Aquí lo tengo en grande, pero es lo mismo, es un capilar arterial. ¿Qué tenemos dentro de la sangre? Pues lo vamos a ver. Vamos a ver qué hay dentro de la sangre. Sobre todo los elementos forme, porque la sangre tiene sobre todo agua. Fíjate todo lo que ha salido. Espérate, vamos a coger alguna. No importa, no cojas. Una por aquí. Tengo más aquí. Vale. Bien, tenemos células blancas. ¿Glóbulos blancos? No, células blancas, leucocitos. Leuco blanco, cito, células blancas que se dedican a defendernos cuando hay una invasión por bacterias. Estas células blancas, los leucocitos, nos defienden y también atacan a las células cancerosas. Cánceres hacemos todos los días, unas determinadas sistema inmunitario, inmunológico. Exacto, sistema inmunitario e inmunológico, células blancas, ellas son las que se ocupan de defendernos. Pero hoy no vamos a hablar de ellas, otro día hablaremos. ¿Qué más tengo como elementos formes? Pues tengo plaquetas, que son mucho más pequeñitas, pues pueden tener 3 micras, todo esto son plaquetas que se preocupan de la coagulación. Cuando se rompe un vaso, cuando tienes una herida, es fundamental. Como esto no funcione bien, tienes una hemorragia y te mueres. Bueno, pues son fragmentos de células. No llegan a ser células, pero proceden de células, ¿vale? Segundo elemento forme. Y tercer elemento forme, que es el que nos interesa hoy dentro de la sangre, son los hematíes, que son los que transportan el oxígeno. Transportan el oxígeno a la célula y se lo llevan. Estas células se llaman glóbulos rojos, los hematíes. ¿Y eso es lo que le da el color a la sangre? Exacto, esto es lo que le da el color a la sangre porque hay muchísimos, entre 3 millones y 5 millones de hematíes por milímetro cúbico. Es lo que más hay dentro de la sangre. Y estos hematíes, estas células que parecen donuts, verdaderamente parecen donuts, pues son los que van a llevarle de la mano a la neurona, se la van a llevar, le van a llevar el oxígeno. Dentro del hematíe, que era una célula pero que se quedó sin núcleo, hay hemoglobina. Bien, esta es la que transporta el oxígeno y se lo da de la mano a la neurona o a cualquier célula, ¿de acuerdo? ¿Y ella cómo carga el oxígeno? ¿De dónde carga el oxígeno? Pues del pulmón, obviamente. De manera que tenemos estos elementos. Tenemos los hematíes que llevan la sangre a la neurona y después tenemos el pulmón. Miren, aquí también tenemos un pulmón. Un pulmón. Parece un muñeco, pero es un pulmón. Tenemos 2 pulmones, uno a la derecha y otro a la izquierda, en el centro del corazón, y el pulmón tiene una capacidad como de aproximadamente unos 7 litros.
tiene una capacidad de 7 litros y respiramos, el otro día lo dijimos, respiramos entre 8 y 16 veces por minuto, pero cada vez respiramos una parte, no respiramos los 7 litros, sino que incorporamos medio litro cada vez. O sea, si al minuto estamos respirando 8 veces, pues es medio litro que entra, medio litro que sale, con cada expiración y cada expiración. Y ese aire que entra, que debe entrar por la nariz y no por la boca, vamos a insistir en ello, lo que hace es llegar a unos elementos que hay dentro del pulmón que se llaman alveolos. Y si te fijas, Miriam, aquí puedo ver, mejor lo vamos a poner así, esto es un alveolo pulmonar. ¿Y sabes qué pasa en el alveolo pulmonar? Pues que el alveolo pulmonar está rodeado de capilares. Entonces, esos capilares que llegan cargados de los tejidos de CO2, de sangre venosa, la sangre venosa la voy a representar por estos dedos azules. ¿Y los naranja? Y la sangre arterial cargada de oxígeno la voy a representar por estos dedos rojos. De manera que los capilares se acoplan al alveolo pulmonar, llega la sangre venosa, deja el CO2 y entonces la sangre arterial coge el oxígeno que está entrando por la nariz en el pulmón o por la boca, y entonces se carga y transportan los hematíes, se pegan aquí, los hematíes se pegan aquí y se cargan de oxígeno y a través de la sangre llevan a la célula el oxígeno necesario para poder vivir. Sin él no es posible vivir. De manera que llega al pulmón sangre venosa, se carga de oxígeno y esa sangre arterial rica en oxígeno es la que a través de la sangre, a través de todo el sistema circulatorio, va a todas y cada una de los 70 billones de células para alimentar, para ofrecerles el oxígeno. Por lo tanto, sangre venosa que se convierte en el pulmón en sangre arterial. Bueno, y si este recorrido tan perfecto que hace el oxígeno a través de nuestro pulmón, a través de la respiración, deja de ser lo perfecto que debería ser, tanto si aumenta como disminuye, o más oxígeno o menos, claro, esto provoca enfermedades, imagino. Claro, fíjate, efectivamente. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que aquí voy a hacer un gráfico de cómo debe ser la respiración fisiológica normal. Vamos a retirar alguno de estos elementos. Para que hagamos un circuito perfecto, ¿no? No, sí, para que sea lo correcto. O sea, cómo respiramos, qué fases hay en la respiración. Si respiras por la nariz, mucho mejor, o respires por la boca. La respiración natural, fisiológica, tiene 3 fases. Inspiro, tomo aire, suelto aire y luego relajo un poquito. Miren, lo vamos a ver aquí. Es muy fácil. Estoy tomando aire. ¿Ven? Tomo aire. Inspiro. Expiro, suelto el aire. Y hay una tercera fase que yo le llamo fase de relajación, pero que también es expiración. Por lo tanto, más o menos, lo que tenemos son tres fases. 3 fases. En la primera tomo el aire, inspiro. En la segunda suelto el aire, expiro. Y la última fase de la expiración es más suave, más lenta, más relajada. No son 4 fases, inspiro, relajo, expiro, relajo, no, son 3 fases, es la respiración fisiológica. Y esto lo hago cada vez, y lo hago aproximadamente 8 veces por minuto, y cada vez entra en el pulmón medio litro de aire, y sale medio litro con la expiración. Esta es la respiración fisiológica. ¿Y qué pasa cuando respiro por la nariz? Ya lo dijimos el otro día, Miriam, cuando respiramos por la nariz, y aquí tengo el esquema, la maqueta
del otro día, pues el aire se humedece, se calienta, calienta, se frena porque se lamina por los cornetes, pero es que además se limpia porque hay elementos celulares que atrapan las partículas del aire sucio, lo filtran por lo tanto. Pero además hay una cosa fundamental, y es que en los senos paranasales el aire se carga de óxido nítrico, que el óxido nítrico es vasodilatador y broncodilatador y es una maravilla. Todo eso lo perdemos si respiramos por la boca. Cuando respiramos por la boca, el aire termina yendo al pulmón, claro que sí, si quito la lengua... Pero sin calentar, sin humedecerse... Con impurezas... Con impurezas, exactamente. Va al mismo sitio, va al pulmón también. No me muero, pero el aire llegará en peores condiciones. Y fíjate que cualquier cosa que obstruya en la nariz pues las vías respiratorias altas va a hacer que el aire entre, que tiene que entrar, porque es que si no me muero, necesito el oxígeno. Para pues aquellos que están ahora mismo pasando fase de resfriado, catarro ¿qué tengo que y hacer? Alergia. Respirar por la boca, entre morirme y respirar por la boca, respiro por la boca, caray. Pero no es igual, el aire va a llegar en muchas peores condiciones. ¿Y qué circunstancias van a producir? Vamos a ver la siguiente imagen. Miren, en la imagen, situaciones que producen hipoxia, es decir, situaciones que falta producen de oxígeno. Hipoxia es falta de oxígeno en la sangre. Los hematíes ya no tienen tanto oxígeno en su hemoglobina. Pues la respiración bucal, y diremos por qué. Fíjate, las alergias producen una inflamación de la mucosa nasal y si está inflamada, pues respiras por la boca. Tabique nasal estropeado, desviado, pues también. Ahí en el centro, de arriba abajo, tenemos el tabique nasal, se ve muy bien, y los cornetes arriba, en la nariz. Y los senos maxilares a los lados, a derecha y izquierda, el seno maxilar derecho y el izquierdo, que son los que cargan de óxido nítrico el aire que pasa por la nariz. Si respiro por la boca, eso no sucederá. Ahí tengo la lengua pegada al paladar, que es como debe estar. Este señor está respirando perfectamente por la nariz. Pero si tiene unas amígdalas o unas vegetaciones hipertrofiadas, no lo hará, respirará por la boca. Entonces, vale, las amígdalas y vegetaciones no hay que extirparlas a la primera crisis de inflamación que tenga el niño, pero cuando se producen crisis repetidas y el niño está obligado a respirar por la boca, entonces hay que intervenirlas. Pólipos nasales de la mucosa, tumores, la apnea del sueño de la cual hablaremos para el tratamiento el próximo día tan importante, es que la lengua se va hacia atrás y entonces la vía aérea se obstruye. Y enfermedades del árbol respiratorio, si tú tienes una tuberculosis, esos alveolos que los hemos representado como la bolita de cristal, de donde la sangre toma el oxígeno del pulmón, del alveolo, pues están alterados. Por ejemplo, si fumas se va a producir a la larga un enfisema de esos alveolos y no van a ser útiles y va a haber una hipoxia por culpa del tabaco. En primer lugar, cuando tú respiras humo del tabaco, ya no estás respirando oxígeno. Pues estará más o menos contaminado en la atmósfera, pero desde luego no tanto como cuando tú fumas. Pero es que además ese humo va a parar al pulmón y te va a destrozar alveolos, con lo cual vas a tener fenómenos de hipoxia. Hoy hablamos de fenómenos de hipoxia crónica intermitente, es así como se llama hoy a todos estos fenómenos y a esta clasificación de elementos, distintos elementos que hacen que yo no respire bien y entre en hipoxia. Me faltará oxígeno, mis células, todas las células de mi organismo estarán pidiendo oxígeno, abriendo la boca y diciendo, por favor, necesito un poquito más de oxígeno. Y a la larga, se van a producir enfermedades. Y ahora... ¿Enfermedades como? ¿Vamos a ver algunas? Sí, vamos a ver enfermedades. Fíjate, por ejemplo, las cefaleas, la ansiedad, fenómenos de ansiedad, porque el sistema nervioso central no tiene suficiente oxígeno.
El Alzheimer está también relacionado con estos falta de oxígeno. fenómenos de hipoxia, también, entre otras muchas cosas. Hay elementos genéticos, pero la hipoxia también, la hipoxia crónica intermitente. Cefaleas, esta mujer tiene una migraña, y cefaleas y otras enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, como el colon irritable, la fibromialgia también está relacionada con la hipoxia crónica intermitente. El cansancio, la somnolencia. Claro. Cuando tú, por ejemplo, tienes una apnea del sueño, que la lengua se te ha ido hacia atrás mientras duermes y te quedas sin poder respirar durante unos segundos, pues eso hará que durante el día tengas sueño y te puedas estrellar conduciendo un coche. Cuidado, es muy importante. Más cosas. Pues, por ejemplo, arteriosclerosis, infartos, embolias también, a la larga. No te estoy diciendo que esto se produzca enseguida. Cuando se inician los fenómenos de hipoxia crónica intermitente, esto no se produce, pero a la larga sí. El que tiene una apnea del sueño tendrá más facilidad para hacer un infarto el día de mañana. Enfermedades hepáticas y metabólicas, como el síndrome metabólico, claro que la glucemia sube en sangre. Desórdenes temporomandibulares y bruxismo con el tiempo. Y enfermedades autoinmunes, incluso el cáncer. Que está relacionado con las enfermedades autoinmunes y con alteraciones del sistema inmunológico, también tiene que ver con esos fenómenos de hipoxia crónica intermitente. Casi todo tipo de enfermedades. Claro, tú fíjate, es que son todas las células, 70 billones de células que no están sometidas a falta de oxígeno. ¿Y por qué respirar por la boca es tan nefasto? Porque cuando tú respiras por la boca, se inflama el velo del paladar, se inflaman las amígdalas, se inflaman también un poquito las vegetaciones, se inflama el tercio posterior de la lengua. Aquí hay un tejido linfático en la parte posterior que también se inflama, y todo eso hace que se produzcan fenómenos de hipoxia. El próximo día hablaremos de cómo se trata todo esto, cómo podemos primero diagnosticarlo en la clínica, que es muy importante que usted como madre o padre vea si su hijo está respirando por la boca por la noche. Es muy importante para que no se le deforme la boca ni la cara, pero es mucho más importante porque el día de mañana no tendrá una serie de enfermedades que podrá tener si respira por la boca. De ahí la importancia que tiene respirar por la nariz. Y lo que sí quiero es que ustedes entiendan que hay que tener limpia la nariz. Hay que tener limpia la nariz. Cuando yo digo muchas veces y repito, si tienes limpia la boca y limpia la nariz con un spray de agua salada, de sal marina, tus besos serán más dulces y además pues no te asfixiarás, no correrás ciertos peligros cuando beses. Y además nunca hablamos de los besos de la persona que tienes delante, pero también es importante que esa persona tenga la boca limpia y la nariz limpia. Por favor. Porque si no hay un intercambio bacteriano que no es conveniente. En la boca hay bacterias, claro, pero bacterias sanas, bacterias que nos protegen, y en la nariz también. Hay una serie de estafilococos que son buenos, que si la nariz está limpia, te están defendiendo y protegiendo y evitando que otras bacterias colonicen tu mucosa nasal. Así que, si tu boca está limpia y tu nariz está limpia, tus besos serán más dulces. Y vamos al resumen final, por favor. Respirar aire puro, con ritmo y pausadamente por una nariz limpia y permeable, con un pulmón sano, produce salud y bienestar. ¿De acuerdo? Y ahora la noticia que debemos dar. ¿Noticia científica? Noticia, exacto. Existe una asociación entre la migraña y los desórdenes respiratorios relacionados con el sueño. Y esto se publicó en 2015, pero han salido muchísimos. De todas las enfermedades que yo he citado, en todas hay referencias bibliográficas científicas publicadas en artículos de alto índice de impacto. Así que, por favor, respiren ustedes por la nariz, con una nariz limpia. Y si no pueden respirar por la nariz, hay que ir al médico. Algo está pasando, algo está yendo mal y algo irá de mal en peor.
Bueno, ¿no decían que por la nariz también nos enamoramos o algo así? Sí, porque entre otras cosas, si tienes una nariz limpia, hay unas funciones, el órgano vomeronasal, que está en el tabique nasal, y que, bueno, en la raza humana ha perdido capacidades, detecta feromonas, con lo cual, si tú hueles bien y besas bien, puedes detectar, otra vez lo hablábamos, por el beso es posible detectar también... pues también las papilas gustativas. No, porque detectas una serie de cualidades de la persona que tienes delante para poder elegir bien tu pareja. Así que es muy importante. Pues por lo tanto, si queremos elegir bien nuestra pareja, ya saben que tienen que tener la nariz limpia y la boca también, y saber besar. Pueden ir ensayando. Pues Ambrosi, muchísimas gracias por estos consejos, y nada, en el siguiente capítulo les dejamos pendientes, porque van a saber cómo erradicar esta mala respiración y volver a la respiración natural, ¿no? Exacto. Vamos a hablar del diagnóstico, cómo podemos diagnosticar los médicos que un sujeto está respirando por la boca. Los dentistas lo sabemos muy bien, pero cualquiera puede detectarlo, y cómo hacer para que se restablezca la respiración nasal, tan importante y definitiva. Pues nada, con esto yo me despido. Me voy a publicidad, pero vuelvo enseguida.